La mañana del 15 de enero de 1974, 3 niños regresaron del colegio a su casa en Wichita, Kansas, sin sospechar la pesadilla que los esperaba. Al entrar, notaron un silencio extraño. Nadie respondió a sus saludos, nadie respondió a sus gritos. Un olor metálico impregnaba el aire. Con pasos inseguros, avanzaron por la habitación hasta descubrir una escena devastadora. Sus padres y 2 de sus hermanos habían perdido la vida de una forma atroz. El impacto fue tan grande que apenas podían comprender lo que estaban viendo. En un solo acto, alguien había destruido a casi toda la familia. Esa familia destrozada eran los Otero, víctimas del que pronto sería conocido como BTK, las siglas en inglés de Bind, Torture, Kill. Detrás de esas siglas, frías, se ocultaba un vecino aparentemente ordinario, llamado Dennis Rader. Nadie podía creer que el hombre amable y servicial de la iglesia local fuera en realidad un depredador metódico, responsable de una serie de crímenes atroces que se dieron a lo largo de la historia. Durante décadas, este hombre llevó una doble vida escalofriante, padre de familia ejemplar ante los ojos de la comunidad y al mismo tiempo un criminal calculador que acechaba, ataba, atormentaba y acababa con la vida de personas inocentes. Hoy les contaré la historia completa de Dennis Rader, el infame BTK, desde sus oscuros inicios y las primeras señales de alarma en su infancia, pasando por cada uno de sus crímenes y el terror que sembró en Kansas, hasta los errores y giros inesperados que marcaron la investigación, condujeron finalmente a su captura. Prepárense para adentrarse en una narración perturbadora sobre cómo la maldad pudo ocultarse tras el semblante de un hombre común y corriente. Esta es la historia de cómo Dennis Rader se convirtió en BTK y cómo finalmente la justicia alcanzó a un monstruo oculto a la vista de todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en una pequeña ciudad de Kansas. Fue el mayor de 4 hermanos en el hogar de William y Dorothea Rader, una familia trabajadora de clase media. En apariencia, su infancia fue común y corriente. Asistía a la escuela, participaba en actividades de la iglesia y pasaba desapercibido. Sin embargo, tras esa fachada de niño tranquilo, Dennis escondía tendencias perturbadoras. Desde muy joven comenzó a fantasear con escenas de dominación y sufrimiento. Él mismo confesaría años después que siendo apenas un chico, imaginaba a personas atrapadas e indefensas, a las que él podía atormentar a su voluntad. A medida que creció, aquellas fantasías se volvieron más concretas. Dennis desarrolló un sombrío placer en hacer daño a animales pequeños. En silencio, lejos de la mirada de sus padres, atrapaba gatos y otros animales callejeros para quitarles el aire hasta arrancarles la vida. Estos actos crueles le provocaban una inquietante sensación de poder que él mismo apenas entendía, pero que le resultaba extrañamente gratificante. Mientras otros chicos jugaban de forma inocente, Dennis experimentaba con estos actos en secreto, forjando así los primeros cimientos de lo que sería su oscura doble vida. La desconexión emocional en su hogar pudo, quizás, haber contribuido a esas conductas. Sus padres trabajaban largas jornadas y, según contó el propio Dennis tiempo después, él sentía que no recibía, suficiente atención o afecto. En especial, se sentía ignorado por su madre, algo que pudo quizás alimentar en él un sentimiento de frustración. Así, buscaba escape en sus fantasías privadas. Además de lastimar animales, comenzó a desarrollar fetiches secretos, muy oscuros, muy extraños. Espiaba a sus vecinas a través de las ventanas y se colaba en casas ajenas para robar ropa íntima femenina. En la oscuridad de su cuarto se vestía con esas prendas robadas y se ataba a sí mismo con cuerdas, recreando las escenas de sumisión y control que rondaban por su mente. Todo esto
ocurría a escondidas, sin que nadie en su entorno sospechara jamás las retorcidas fantasías que habitaban en la cabeza de Dennis Rader. Al terminar la preparatoria, Dennis pasó un tiempo errático. Probó suerte en la universidad local, pero sus calificaciones, su desempeño fueron realmente mediocres y abandonó los estudios tras un año. En 1966, buscando un rumbo y tal vez una mayor disciplina, se enroló en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Sirvió durante 4 años como sargento, periodo en el que adquirió entrenamiento y un poco de orden en su vida. Para sus superiores y compañeros en la milicia, Rader fue un soldado más, correcto en su comportamiento. Si bien la vida militar le impuso límites, sus fantasías obscuras no desaparecieron, simplemente permanecieron latentes, escondidas tras el uniforme militar. Al ser dado de baja en el año de 1970, Rader volvió a Kansas como un veterano con la apariencia de un hombre centrado, tranquilo. Poco después, con 26 años, conoció a una joven llamada Paula Dietz, de quien se enamoró perdidamente. Se casaron en el año de 1971 y formaron lo que a ojos de cualquiera era un matrimonio modelo. Dennis consiguió trabajo entonces en el supermercado local, en el área de carnes, donde también en ese mismo mercado laboraba su madre como contadora. Más adelante, continuó su educación obteniendo un título universitario en Administración de Justicia. Para el año de 1979 ya se había graduado. Irónicamente, mientras aprendía sobre el sistema de justicia, él mismo planeaba violar todas las leyes habidas y por haber. Durante esa época, también trabajó instalando sistemas de alarma para hogares, trabajando para la compañía de seguridad ADT. Sin saberlo, muchos de sus clientes eran familias atemorizadas por un misterioso criminal que acechaba a la ciudad, el mismo que pronto resultaría ser su propio instalador de alarmas. En esos primeros años de adultez, Rader se mostraba ante todos como un hombre responsable, tranquilo, trabajador. Se volvió padre de familia. Con Paula tuvo 2 hijos, una niña y un niño, a quienes criaba con dedicación. Participaba activamente en su iglesia luterana como presidente del consejo y colaboraba en los Boy Scouts como líder de tropa juvenil. Nadie veía nada fuera de lo común en él. Sus vecinos lo consideraban educado, servicial, el típico buen ciudadano americano. No obstante, bajo esa superficie de normalidad burguesa, Dennis sentía de nuevo como aquella antigua ansiedad y deseo de dominación volvían a hervir en su interior. Tras algunos años de aparente calma, las obscuras fantasías del joven Rader exigían algo más que juegos privados para saciarse. Estaba a punto de cruzar una línea sin retorno, pasar de la fantasía a la realidad y arrebatar vidas humanas. El monstruo interior de Dennis estaba listo para despertar, y esta vez sería por completo. El 15 de enero de 1974 marcó el horrible debut del monstruo que habitaba en Dennis Rader. Esa mañana fría, Rader salió de su casa con un propósito siniestro. Había estado observando a una familia en particular durante semanas, los Otero, vecinos de Wichita recién llegados de Puerto Rico. Dennis tenía en la mira a Julia Otero, la madre, como el centro de sus obscuras fantasías. Tras estudiar sus rutinas, eligió un día específico para atacar. Rader estacionó su coche a unas cuadras y se acercó sigilosamente a la vivienda de los Otero. Saltó la cerca del patio trasero y cortó la línea telefónica para aislar la casa de cualquier comunicación. Eran alrededor de las 8 de la mañana, cuando entró abruptamente, empuñando en su mano un arma de fuego. En el interior de la casa estaba el padre, Joseph Otero, de 38 años, la madre, Julia, de 33, su hijo Joseph Jr., de apenas 9, y la pequeña Josefina, de 11. Bajo la amenaza del arma, Dennis los obligó a reunirse en su habitación. Les mintió, diciendo que era un delincuente que solamente quería robar, quería algo de dinero y huir, intentando así controlar a la familia. Ató con cuerdas a cada uno de sus aterrorizadas víctimas, inmovilizándolos en el piso y sobre la cama. Los Otero no podían comprender cómo aquella situación cotidiana, estaban desayunando, estaban tomando un café, escuchando las noticias y de pronto
Todo se había vuelto una trampa mortal, todo en cuestión de minutos. Con sus víctimas indefensas, el agresor dio rienda suelta a su imaginación retorcida. Colocó una bolsa plástica sobre la cabeza de Joseph padre y la amarró hasta que el aire dejó de entrar. Cuando el hombre desesperado logró rasgar el plástico con los dientes en un último intento por respirar, Rader reemplazó la bolsa por otra y apretó ahora con más fuerza y firmeza, arrancándole la vida lentamente. Parecía que lo disfrutaba. Julia, la madre, fue atada con una cuerda del cuello. Antes de perder la conciencia, suplicó, como cualquier madre, por la vida de sus hijos, pero su captor, frío, no tuvo piedad. El pequeño Joseph Jr. también tenía una bolsa sobre su cabeza. Luchó por su vida, pero el atacante ajustó las ataduras hasta que el joven dejó de moverse. Finalmente Rader llevó a la joven Josefina al sótano de la casa. Le quitó la ropa parcialmente y preparó un lazo alrededor de una tubería en el techo. Antes de terminar con ella, le preguntó si había alguna cámara fotográfica en casa. Esta bestia quería inmortalizar el momento. La pequeña llorando le dijo que no. Él solamente le respondió: no te preocupes, vas a estar en el cielo esta noche con toda tu familia. Acto seguido, vio cómo la vida de la pequeña se apagaba ante sus ojos. Saciado en sus propios impulsos, Rader abandonó el lugar en el vehículo de la familia, que dejó tirado a pocos kilómetros, y regresó a su vida cotidiana como si nada, absolutamente nada, hubiera pasado. Horas más tarde, los otros hijos del osotero volverían de la escuela para encontrar esa terrible escena que describimos al inicio, su hogar convertido en un escenario de pesadilla. El caso de la familia Otero conmocionó a todo Wichita. 4 integrantes de un hogar perdieron la vida con tal crueldad en su propia casa, en su lugar seguro, algo inédito para la población. La policía local se enfrentaba a un crimen atípico y escalofriante, sin pistas claras, más allá de algunas huellas dentro de casa y la descripción vaga de algunas huellas de neumáticos cercanos. En un principio, las sospechas incluso recayeron fugazmente en el hijo adolescente mayor del osotero, quien fue quien encontró los cuerpos, pero rápidamente todo quedó descartado. No había motivos evidentes, ni robos de valor en la escena, lo que incrementaba el desconcierto. ¿Quién podría haber cometido algo así y por qué? 3 meses después, el 4 de abril de 1974, Dennis Rader volvió a atacar. Esa mañana entró clandestinamente en la casa de una joven llamada Catherine Brick, de 21 años. La llamaba en sus planes Proyecto Apagón por la oscuridad que pensaba traer a su vida. En este punto, quiero aclarar que Dennis Rader tenía una libreta donde a cada una de sus víctimas, a cada uno de sus oscuros planes, lo apuntaba y le asignaba un nombre. Por eso es que en este caso, Proyecto Apagón es como había llamado el caso de Catherine. Catherine vivía con su hermano Kevin, de 19 años, aunque Rader parecía no saber de su existencia. Dentro de la vivienda, Dennis esperó a que regresaran. Cuando Catherine y Kevin entraron juntos más tarde ese día, se encontraron con un extraño frente a ellos, armado y sudoroso, que afirmaba ser simplemente un fugitivo que necesitaba dinero, algo de comida, algo de agua y un vehículo para huir. Rader los forzó a ambos a entrar en una habitación, les ordenó a ambos que se quedaran callados y le dijo a Kevin que atara a su propia hermana con unas tiras de tela que había encontrado por ahí, y luego él mismo inmovilizó a Kevin atándolo por separado en otro cuarto. Para tapar los gritos de auxilio, encendió música a todo volumen en la sala. Todo esto lo había aprendido, lo había estudiado, lo había leído en revistas de detectives que compraba y devoraba, estas revistas llenas de relatos criminales. Cuando Dennis intentó quitarle la vida a Kevin, no contaba con la determinación del joven. Kevin logró zafarse parcialmente y luchó contra él, pero en esta lucha recibió un disparo en la cabeza durante el forcejeo. Afortunadamente en ese momento el disparo no fue mortal. Herido pero consciente, Kevin se hizo el engañando de esta manera a Rader. Creyéndolo neutralizado, Dennis se dirigió simplemente hacia la habitación donde tenía a Catherine para someterla. En ese instante,
Kevin, malherido, reunió todas sus fuerzas y salió corriendo de la casa en busca de ayuda, gritando a sus vecinos. Al darse cuenta de que Kevin escapaba, Ryder entró en pánico. Frustrado porque su plan se venía abajo, atacó a Catherine de una forma salvaje, pero como no lograba quitarle el aire por la resistencia que ella también estaba oponiendo, la atacó varias veces con un arma punzocortante, directo al abdomen, una tras otra. Los gritos de Catherine y el ruido alertaron a Kevin, que desde el exterior pedía auxilio. Sabiendo que cada segundo contaba, el agresor agarró las llaves del auto de Catherine e intentó huir en él, pero el vehículo no arrancó. Desesperado, Ryder salió corriendo a pie hacia donde había dejado el suyo estacionado y escapó del lugar a toda prisa. Catherine Brick, malherida, fue encontrada por los vecinos que acudieron tras escuchar el escándalo. La joven agonizaba con varias heridas y signos de asfixia, pero aún tenía pulso cuando la ambulancia la llevó de urgencias al hospital. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después a causa de las heridas. Este segundo ataque confirmó los peores temores de la policía. Wichita tenía un criminal en serie, actuando en sus propias calles. Por fortuna, Kevin Brick sobrevivió a sus lesiones y pudo describir parcialmente al atacante. Un hombre corpulento, alto, con barba, lentes y una mirada fría, que actuaba con nervios y con furia, justo como lo estás viendo ahora en esta fotografía. A pesar del retrato proporcionado por Kevin, las autoridades no lograron identificar al culpable en ese momento. Wichita entró en estado de alerta. Las noticias de otro ataque mortal tan cercano al primero y con características similares hicieron que el terror se apoderara inmediatamente de la ciudad. Se tomaron mayores precauciones en los hogares. Todas las personas empezaron a poner más cerraduras, más vigilancia vecinal, más atención a los desconocidos. La imagen de una ciudad tranquila se empezaba a resquebrajar poco a poco. Aún así, tras el ataque de los Brick, el atacante pareció desvanecerse por un tiempo. En los meses posteriores, la investigación de ambos casos continuó activa, pero sin ningún avance en concreto. Entonces, ocurrió algo inédito, algo que marcaría la historia. En octubre de 1974, un periódico local recibió una carta anónima escalofriante. En ella, el autor relataba el crimen de los Otero con detalles íntimos de la escena que solamente el verdadero responsable podría conocer. Al final de la carta, firmaba con un alias hasta entonces desconocido: BTK. Una macabra descripción de su modus operandi. Esa carta fue la primera comunicación conocida de BTK hacia los medios, una especie de presentación retorcida ante la sociedad. La policía confirmó la autenticidad del mensaje y comprendió que enfrentaban a un criminal que no solamente arrebataba vidas, sino que buscaba protagonismo y reconocimiento. A pesar de ello, la identidad de BTK seguía siendo un enigma absoluto. Tras aquella carta, BTK guardó silencio. Durante más de 2 años, no hubo nuevos crímenes atribuidos a él ni mensajes adicionales. Wichita permaneció en vilo, con el miedo latente a la espera de que aquel fantasma, ahora conocido como BTK, volviera una vez más a hacer acto de presencia. Tras un largo periodo sin incidentes desde 1974, muchas personas en Wichita esperaban que aquel misterioso BTK tal vez hubiera desaparecido para siempre, tal vez hubiera perecido, tal vez hubiera cambiado de estado, quién sabe. Pero esperaban que nunca más volviera a atacar, esperaban nunca más volver a saber de él. Pero desafortunadamente, en marzo de 1977, el temor regresó con mucho más fuerza. El 17 de ese mes, Ryder salió de cacería nuevamente. Tenía planeado un objetivo específico ese día, pero al llegar a la vivienda descubrió que no había nadie en casa. Frustrado, pero decidido a no volver con las manos vacías, Dennis improvisó. Mientras deambulaba por un vecindario en busca de alguna víctima al azar, se topó con un niño de 6 años que caminaba solo por la calle. Stephen, el hijo de Shirley Bellan, una madre soltera de 24 años. Ryder se presentó con mentiras, fingiendo ser un detective que buscaba información,
mostró al pequeño una foto falsa de su propia esposa y de su propia hija, preguntándole si conocía a esas personas, pero se las mostró fugazmente, muy rápido. El niño, confundido, creyó que la foto era de su madre y de su hermanita. Sin desconfiar, Stephen llevó al extraño hasta su casa para que hablara con su madre. Una vez en la vivienda de los Vian, Ryder sacó su arma de fuego y obligó a entrar a Shirley, que se encontraba con sus 3 pequeños. La joven madre, aterrada, trató de mantener la calma por el bien de sus hijos. Dennis les dijo que era, una vez más, solamente un asaltante y que si cooperaban nadie saldría lastimado. Intentando controlar la situación, ordenó a Shirley ayudarle a encerrar a los niños en el baño. Los pequeños lloraban y gritaban, así que Ryder bloqueó la puerta con muebles y en un gesto tan retorcido como escalofriante, les dejó algunos juguetes y cobijas para que estuvieran cómodos, justo como él lo describiría después. Mientras él le quitaba la vida a su madre, también amenazó con dispararles si intentaban salir. Con los niños confinados, llevó a Shirley al dormitorio. La joven estaba tan nerviosa que vomitó del malestar. Suplicó, pidió por sus hijos, pero su captor no la escuchaba. La ató de pies y manos a la cabecera de la cama. Shirley, entre sollozos, pidió agua, diciendo que se sentía mal, que se sentía enferma. Sorprendentemente, Ryder detuvo brevemente su cruel plan para ir a la cocina por un vaso de agua y dárselo. Aquella muestra de falsa humanidad fue efímera. Inmediatamente después, cubrió la cabeza de Shirley con una bolsa y pasó una cuerda alrededor de su cuello. Pese a sus intentos por zafarse, Shirley Vian, fue perdiendo el aliento lentamente hasta perder la vida. Cuando Ryder estaba a punto de dirigir su atención hacia los niños encerrados, afortunadamente, el teléfono de la casa comenzó a sonar insistentemente. Esto alteró a Dennis, temiendo que alguien estuviera a punto de llegar o sospechar algo. Uno de los pequeños gritó desde el baño que su tía pasaría pronto a visitarles. Temiendo ser descubierto en plena escena del crimen, Ryder optó por huir rápidamente, dejando con vida a los 3 niños que acababan de perder a su madre. Shirley Vian, en su sacrificio involuntario, había logrado que su agresor se marchara antes de hacerles daño a sus hijos. Los pequeños fueron encontrados más tarde ilesos, pero evidentemente traumatizados. Cuando la policía llegó al lugar tras una llamada de auxilio, la descripción que dieron los niños del intruso coincidió en lo esencial con la de Kevin Bright, un hombre blanco, alto, robusto y de comportamiento extraño y de una mirada fría. Aún así, nada más pudieron hacer los investigadores con esos datos. Meses después, el 8 de diciembre de 1977, Dennis Ryder comenzó otro de sus atroces actos. Esta vez, la víctima fue Nancy Fox, de 25 años, a quien la había estado acechando desde hacía tiempo atrás. Ryder la había bautizado en sus retorcidos apuntes como Proyecto Fox Hunt. Aquella noche, Ryder entró sigilosamente a la casa de Nancy por una ventana trasera, mientras ella no estaba. Revisó el lugar y la esperó pacientemente. Cuando Nancy regresó, se topó con la pesadilla, un desconocido armado dentro de su hogar. Ella comenzó a gritar que se largara, que llamaría a la policía, que se fuera. Entonces Dennis le reveló con frialdad que ya había cortado la línea de teléfono y que sus opciones de pedir ayuda eran prácticamente nulas. Le confesó que tenía intenciones de atarla. Le dijo que abusaría íntimamente de ella y que después le quitaría la vida. Increíblemente, este monstruo tenía el cinismo de confesar a sus víctimas lo que estaba a punto de hacerles, paso por paso. En un intento por mantener la calma, le permitió fumar un cigarrillo antes de comenzar con su plan macabro. Nancy, resignada a la terrible situación, le pidió usar el baño. Ryder accedió y esperó afuera, confiado en que no tenía por dónde escapar. Cuando Nancy salió, Dennis comenzó a ordenarle que se quitara la ropa. Ella resistió cuando él intentó quitarle la ropa por la fuerza, peleando con la desesperación de quien sabe que justo en ese momento se está jugando la vida. Ryder entonces
sacó un par de esposas y logró colocárselas mientras Nancy protestaba y luchaba. «Es parte del trato», le dijo Ryder, sin mostrar ninguna emoción. «Tengo que ponértelas o esto no va a funcionar». Con la joven, parcialmente inmovilizada, Ryder se arrojó sobre ella, sacó su cinturón y lo pasó por el cuello de Nancy. Comenzó a apretar y por momentos aflojaba la presión cuando ella estaba a punto de desvanecerse, dejándola recuperar el aliento por instantes, para luego volver a hacerlo. Así, prolongó su agonía, disfrutando del control absoluto sobre la vida de su víctima. Finalmente, cuando consideró saciado su depravada emoción, terminó por quitarle la vida a Nancy Fox. Al día siguiente, la policía recibió una llamada telefónica anónima que los dejó helados. Una voz masculina, suave pero firme, le dijo al operador: «¿Quiere usted atender un informe de homicidio?» Y dio la dirección exacta de la casa de Nancy Fox, indicando que encontrarían un cuerpo ahí y el estado en el que lo encontrarían. Era el propio BTK reportando su crimen. Esa llamada fue grabada. En la cinta se escucha la respiración acelerada del interlocutor y un tono casi ceremonial al pronunciar sus palabras. Aún así, no se logró identificar al hablante en ese momento. La policía acudió a la dirección y encontró la escena tal cual BTK lo había descrito en su llamada. Ahora ya nadie dudaba de que Wichita tenía un criminal en serie, astuto y cruel, sediento de atención. En ese ambiente de terror, BTK decidió comunicarse de nuevo de forma más elaborada. El 10 de febrero de 1978, poco después del crimen de Fox, la estación de televisión local recibió un paquete enviado por Dennis. En él confesaba formalmente su autoría en 7 ataques: Los Otero, Catherine Brigg, Shirley Vian y Nancy Fox, y sugería diversos apodos para que la prensa los utilizara. Entre esos nombres propuestos destacaba BTK, que desde entonces se convertiría en el símbolo de su identidad obscura. En la carta, Dennis mostraba frustración por la falta de reconocimiento mediático, llegando a preguntar: ¿a cuántas personas tengo que quitarles la vida para que mi nombre salga en primera plana? Adjuntó también un poema titulado irónicamente «Ode to Nancy», una burlona versión de una vieja canción folclórica donde se recreaba con morboso dramatismo el destino de Nancy Fox. En ese escrito, además, Ryder introdujo el concepto de un supuesto factor X, una fuerza oculta, casi sobrenatural, a la que él culpaba de impulsarlo a cometer estos crueles actos. Alegaba que ese factor X era el mismo demonio interno que habría motivado a otros famosos, como, escuchen esto, Jack el Destripador o el hijo de Sam. Para la policía quedó claro que BTK no solamente buscaba notoriedad, sino también pretendía construir un mito en torno a sí mismo, atribuyendo a sus actos algo más grande que él, una entidad que lo controlaba. Las autoridades, desconcertadas y presionadas por la opinión pública, intentaron entablar una retorcida comunicación con el criminal. Sabían que BTK miraba con atención las noticias, los diarios. Así que idearon un método poco ortodoxo. Enviaron un mensaje subliminal por televisión. Durante la emisión de las noticias vespertinas, insertaron por una fracción mínima de segundos una diapositiva con la frase «Ahora llama al jefe», acompañada del dibujo de unos lentes invertidos, un detalle que solamente el verdadero autor de los crímenes entendería, pues en la escena de Nancy Fox habían hallado unos lentes de mujer que no pertenecían a la víctima. Con ese arriesgado movimiento, la policía esperaba incitar a BTK a que se entregara o al menos cometiera un desliz, pero Dennis Ryder no mordió el anzuelo, ignoró por completo el mensaje y simplemente continuó libre, haciendo su vida. En 1979, a pesar del pánico, BTK seguía sin ser identificado. Dennis, en aquel momento, se había obsesionado ya con una mujer de 63 años llamada Anna Williams. La estuvo acechando, la estuvo estudiando durante semanas enteras.
fascinado por razones solo comprensibles en su retorcida mente. El 28 de abril de 1979, Rader finalmente entró a la casa de Williams, dispuesto absolutamente a todo. Pasó horas enteras esperando oculto en la oscuridad. Sin embargo, aquella noche, Anna regresó mucho más tarde de lo habitual tras visitar a unos amigos. Rader, impaciente y temiendo ser visto, acabó desistiendo de su plan y se marchó realmente enfurecido. La señora Williams se salvó sin saberlo, gracias a un simple cambio en su rutina. Días después, Anna recibió por correo un poema anónimo titulado «Oh, Anna, ¿por qué no apareciste?». En esos versos escalofriantes, el autor expresaba su decepción casi poética de que ella no hubiera llegado a casa a tiempo, frustrando así, de esta manera, sus planes. Cuando la policía analizó este mensaje enviado a Anna Williams, comprendió con horror cuán cerca había estado esta mujer de convertirse en otra víctima de BTK. Tras el intento fallido con Williams, BTK pareció desvanecerse una vez más. Entrada la década de 1980, los ataques cesaron de una manera inexplicable. Pese al temor latente, con el tiempo la investigación activa fue perdiendo fuerza y Wichita recobró una frágil sensación de normalidad, pero la calma era solamente aparente. Dennis Rader, el hombre tras BTK, seguía al acecho, esperando el momento oportuno para volver a atacar una vez más. La década de 1980 transcurrió en relativa calma con respecto a BTK. Oficialmente no se le atribuyeron más ataques tras 1979 y muchos pensaron que tal vez el infame criminal en serie había perecido, estaba en prisión por otro delito o simplemente había decidido detenerse. Sin embargo, Dennis Rader seguía muy activo en las sombras. Sus impulsos violentos no habían desaparecido, solo estaban a la espera, estaban dormidos. Mientras tanto, en su vida pública, Rader continuaba como un ciudadano modelo. Trabajó hasta 1988 en la compañía de seguridad ADT, instalando alarmas en casa de gente atemorizada por el delincuente que era él. Participaba cada domingo en la iglesia y seguía involucrado con los Boy Scouts, acompañando a su hijo en campamentos y actividades propias de los Boy Scouts. En 1989, tras dejar ADT, consiguió un empleo temporal como supervisor del Censo Federal y en 1991 logró un puesto como oficial de cumplimiento de códigos, una especie de inspector municipal. Todo esto en Park City, el suburbio donde ahora vivía. En ese rol se convirtió en el encargado de verificar que los vecinos cumplieran reglas menores, el cuidado de sus jardines, la licencia de sus mascotas, recoger sus basuras, ese tipo de cosas que suelen ser triviales. Varios residentes lo encontraron excesivamente estricto e implacable para este tipo de asuntos. Hubo quejas de que Dennis parecía disfrutar imponiendo multas y regaños a los vecinos, especialmente a mujeres solteras del vecindario, a quienes llegó incluso a acosar bajo el pretexto de las normas. Era como si de alguna manera necesitara ejercer poder sobre otros, de cualquier manera, como fuera posible. Detrás de su sonrisa educada, nadie imaginaba que aquel severo inspector municipal era en realidad el depredador que Wichita tanto había buscado, al que tanto le temían. El letargo de BTK terminó la noche del 27 de abril de 1985. Esa noche lluviosa, Dennis asistió con su hijo a una acampada de los Boy Scouts en un parque. Tenía todo planeado. Fingiendo sentir un dolor de cabeza, le dijo a los niños y a las demás personas que iban que se iría a dormir temprano a su tienda. En cuanto tuvo oportunidad, se escabulló del campamento y condujo hasta las inmediaciones de su propio vecindario. Su objetivo esta vez era particularmente atrevido. Una vecina suya, alguien que lo conocía, Marin Hedge, de 53 años, quien vivía en la misma calle, apenas a 6 casas de los Raiders. Dennis la había seleccionado deliberadamente
para demostrarse que podía arrebatarle la vida a alguien tan cerca de su entorno sin siquiera ser descubierto. Estacionó su auto en un punto alejado y se metió a un bar cercano para mojarse un poco con cerveza y fingir que estaba borracho en caso de ser descubierto. Desde ahí llamó a un taxi, simulando estar ebrio, y pidió que lo llevara a una calle muy cercana a la de su víctima. Eran casi la 1 de la madrugada del ya 28 de abril cuando logró acercarse a la casa de esta persona. Cortó la línea telefónica y logró entrar forzando una puerta sin hacer demasiado ruido. Para su sorpresa, Marin no estaba sola. Esa noche había salido con un hombre y ya ambos regresaron juntos. Ryder se escondió en un closet del dormitorio mientras la pareja entraba y se acomodaba. Esperó pacientemente, conteniendo la respiración, hasta que el acompañante de Marin se marchó y ella quedó dormida en su cama. Entonces, Dennis salió sigilosamente de su escondite y encendió de golpe la luz del baño contiguo. Marin despertó sobresaltada al ver la luz y antes de que pudiera reaccionar, Ryder se abalanzó sobre ella, la sometió rápidamente y le colocó las esposas. Ella gritó, pero él redujo sus gritos amenazándola. En cuestión de segundos, la tenía indefensa. Como era su costumbre, la privó de la respiración hasta quitarle la vida. Esta vez, sin embargo, Dennis quiso llevar su macabro ritual un paso más allá. Decidió trasladar el cuerpo fuera de la casa para tener más tiempo e intimidad con él. Encontró las llaves del auto y llevó el cadáver hasta la iglesia luterana, donde él mismo y su familia eran feligreses. Tenía llaves del templo por sus labores comunitarias, así que entró sin problemas en mitad de la noche. Con frialdad, llevó el cuerpo de Marin hasta el altar y profanó ese espacio sagrado, cubriendo las ventanas para que nadie lo viera desde afuera. Ahí, colocó el cuerpo sin vida en distintas posturas, atándolo con cuerdas y tomándole fotografías. Era la materialización absoluta de sus fantasías. Ryder estaba literalmente jugando con el cuerpo de su vecina en la casa de Dios, sintiéndose poderoso y a salvo en su perversión. Antes del amanecer limpió minuciosamente la escena, quitó las bolsas con las que había tapado todas las ventanas y volvió a cargar el cuerpo hasta el automóvil. Condujo unos kilómetros hasta una cuneta solitaria a las afueras de la ciudad y ahí depositó el cuerpo de su víctima, cubriéndolo con ramas y desperdicios. Pensó que al estar fuera de la casa, la policía podría no relacionar aquel ataque con BTK, y claro, tuvo razón. 4 días después, se encontró el cadáver de Marin Hitch. Inicialmente, no se vinculó con el caso de BTK. Un caso más en los registros, pero nada evidente que lo ligara a la serie de crímenes del depredador de Wichita. Ryder, satisfecho y sin sospechas sobre él, regresó al campamento de los Boy Scouts aquel día, antes de que amaneciera, mezclándose entre los demás padres como si nada, absolutamente nada, hubiera ocurrido. El siguiente ataque tardó poco más de un año, el 16 de septiembre de 1986. Vicky Wiggerly, de 28 años, se encontraba en su hogar cuando un hombre vestido con uniforme de trabajador telefónico simplemente tocó a su puerta. Llevaba un casco amarillo y un carnet de identificación de la compañía de teléfonos, todo parte del disfraz que Dennis preparó meticulosamente. Vicky lo dejó pasar, pues él afirmó que tenía que revisar unas líneas en el interior. Una vez dentro, Ryder sacó su ya tan conocida arma de fuego y la obligó a ir al dormitorio. Vicky intentó razonar diciendo que su esposo llegaría en cualquier momento, esperando disuadir al intruso, pero Dennis no se detuvo, no le creyó. La ató con cordones y medias de nylon que encontró en la habitación. Sin embargo, Vicky era una mujer fuerte y luchó con ferocidad por su vida. En medio del forcejeo, logró arañar con sus uñas el rostro de Ryder, dejándole una marca que no se podría quitar fácilmente. Esto enfureció al atacante, pero también lo puso nervioso. Los perros de la familia ladraban sin parar al escuchar la pelea, y él sabía que las ventanas estaban abiertas totalmente. El tiempo jugaba en su contra. Le quitó la respiración a Vicky con unas pantimedias de manera apresurada, hasta que ella quedó inerte. Aún así, tuvo sangre fría
para tomar algunas fotografías rápidamente, en posiciones íntimas, como trofeo para sus recuerdos retorcidos. Huyó de la casa en el auto de Vicky, pero en el camino se cruzó con el esposo de ella que volvía a su hogar. Rader lo saludó con un gesto en la mano, haciéndose pasar por un simple operario que terminaba su jornada, y simplemente continuó su camino. Dejó el vehículo a unas pocas cuadras y retomó el suyo, regresando a su rutina una vez como si nada hubiera ocurrido. Cuando el esposo de Vicky entró y encontró a su mujer inconsciente, llamó desesperado a emergencias. Vicky perdió la vida poco después en el hospital, y en un giro trágico del destino, por años las sospechas recayeron sobre el marido debido a la ausencia de otro sospechoso claro. Nadie imaginaba que el culpable era el mismo fantasma que había aterrorizado Wichita una década atrás. El último acto conocido de BTK ocurrió a inicios de 1991. Para entonces, Dennis Rader ya tenía 45 años y seguía pareciendo, un respetable padre de familia de edad mediana. Pero su sed de control aún no se había extinguido. En enero de ese año, fijó sus ojos en Dolores Davis, una mujer de 62 años que vivía sola en las afueras de Park City. La llamó Proyecto Dos Guys. Esta vez Rader aprovechó otra salida con los Boy Scouts como coartada. El 18 de enero de 1991 llevó a su tropa de jóvenes a un campamento de invierno en las afueras de la ciudad. Montó su tienda y pasó la tarde con ellos hasta entrar a la noche. Luego inventó una excusa y dejó el campamento temporalmente. Condujo su auto hasta un punto cercano a la casa de Dolores Davis. Debido al frío intenso de esa noche, Rader no quiso esperar demasiado tiempo afuera, así que optó por entrar rompiendo una ventana de la casa con un bloque de cemento. El estruendo despertó a Dolores, que salió de su habitación alarmada. Dennis la interceptó y repitió su mentira como siempre. Le dijo que era un delincuente, un fugitivo, que solamente necesitaba comida, agua, dinero y un coche para huir. Le prometió que si cooperaba la dejaría viva y seguiría sin hacerle ningún daño. Bajo esas instrucciones, Dolores le entregó las llaves de su auto y se dejó atar las manos con unas pantimedias que tenía tiradas en el piso. Rader hizo un ademán de buscar comida en la cocina para reforzar su historia, pero en ese momento él se dio cuenta de que ella empezó a intuir sus verdaderas intenciones. Aún atada, Dolores le gritó que se largara, que se fuera, que la dejara en paz. Dennis entonces sacó un arma de fuego y le ordenó que guardara silencio. Acto seguido, pasó de las palabras a la acción. Amarró las pantimedias en el cuello de Dolores y tiró con todas sus fuerzas. La mujer indefensa rogaba por su vida, pero sus súplicas no ablandaron al agresor. Dolores Davis fue privada de la respiración hasta perder la vida en su propia sala, en su propia casa. Rader había venido preparado para tomarse su tiempo con el cuerpo, como acostumbraba, pero Dolores le había dicho que esperaba visitas muy pronto, lo cual resultó ser una mentira desesperada. Incómodo por esa posibilidad, Dennis aceleró simplemente el proceso de ocultamiento. Usó una manta de la cama de Dolores a modo de lona improvisada para arrastrar el cuerpo hasta el coche de la víctima y meterlo en la cajuela. Condujo hasta un lugar cercano y ahí, en la oscuridad helada, en medio del frío de la noche, dejó el bajo un puente oculto entre la maleza. Después retomó el camino de vuelta al campamento de los Boy Scouts antes de que amaneciera, asegurándose de llegar a tiempo para que nadie notara su ausencia prolongada. Días más tarde, unos niños, mientras jugaban cerca de ese puente, encontraron el cuerpo de Dolores Davis y dieron aviso a las autoridades. Aún así, en aquel momento, nadie había relacionado todo esto con BTK. Y así, a comienzos de los 90s, la larga estela criminal de BTK pareció llegar a su fin. Dennis Rader, habiendo tomado 10 vidas en total, guardó para sí sus secretos. Por 13 años, el hombre que ataba, atormentaba y quitaba la vida desapareció de la atención pública. Sus últimas víctimas ni siquiera fueron atribuidas a BTK en aquel entonces, lo que permitió a Rader hundirse de nuevo en el total anonimato. Wichita empezó a dejar atrás la memoria del criminal del nudo y las bolsas.
consolándose con la idea de que fuera cual fuese su paradero, ya no haría más daño. Mientras tanto, Dennis Rader continuaba su vida cotidiana. Para los vecinos y colegas, era ahora un hombre de mediana edad más, dedicado a su trabajo, al trabajo en el municipio y a su familia. Pero en algún rincón de su ser, BTK seguía acechando, esperando tal vez una última oportunidad de sentirse poderoso. A inicios de los años 2000, el caso BTK ya no sonaba. 13 años de silencio habían enfriado las investigaciones y Wichita casi había bajado la guardia, pero en marzo del año 2004, aquel espectro dormido decidió volver a manifestarse. Dennis Rader, ahora ya con 59 años, había logrado escapar impunemente, quizás motivado por el 30º aniversario de sus crímenes o resentido porque el mundo parecía haberlo olvidado. Decidió reactivar su macabro juego de comunicación con las autoridades y también con la prensa. El 19 de marzo del año 2004, el periódico de Wichita recibió un sobre anónimo firmado por alguien que se hacía llamar Bill Thomas Killman, un alias cuyas iniciales, no casualmente, son BTK. Dentro había una fotocopia de la licencia de conducir de Vicky, la joven que atacó en el año de 1986, y varias fotografías Polaroid de la escena del crimen. Eran evidencias nunca antes vistas públicamente. Esto fue una revelación explosiva. Hasta ese momento la policía no tenía la certeza de que BTK hubiese sido el autor del deceso de Vicky. Con este paquete, Rader no solamente proclamaba su regreso, sino que también confirmaba su autoría en aquel caso de 1986. La sombra de BTK volvió a cernirse una vez más sobre Wichita. Las autoridades reactivaron la unidad de investigación dedicada al caso, con ahora renovada energía. El criminal en serie, que se creía dormido o quizás sin vida, estaba vivo y jugaba con ellos una vez más. La evidencia enviada permitió un avance tecnológico importante. De las uñas de Vicky se había obtenido restos de ADN del agresor durante la pelea. En el año 2004, evidentemente la ciencia forense ya estaba suficientemente desarrollada para poder analizar ese perfil genético. La policía comparó el ADN recién recuperado con muestras de cientos de hombres que encajaban en el perfil general del sospechoso. Enviaron citatorios y recopilaron voluntariamente más de 1,300 muestras de saliva y sangre de posibles sospechosos en Wichita y sus alrededores, con la esperanza de dar por fin con este criminal. Sin embargo, tras meses de pruebas, ninguno resultó positivo. BTK seguía escondido a plena vista, aparentemente fuera de cualquier lista de sospechosos. Lejos de amedrentarse, Rader tomó esta intensa búsqueda como un desafío y continuó alimentando su ego malvado, mediante nuevas cartas y paquetes. En mayo del año 2004, la televisora local de Wichita recibió otra carta suya que contenía un enigmático rompecabezas de algunas letras, junto con una especie de índice titulado Historia BTK y varias identificaciones falsas de estudiantes y bibliotecario, presumiblemente hechas por él mismo a manera de burla. El 9 de junio del año 2004, un paquete fue encontrado literalmente pegado con una cinta a un poste en una de las calles de Wichita. Dentro había un documento que describía con detalle el ataque de la familia Otero, escrito con frialdad, y un dibujo bastante perturbador titulado La emoción íntima es mi pago, donde una figura atada representaba la escena. Además, adjuntó una lista de capítulos para un supuesto libro autobiográfico, la historia de BTK. Curiosamente, esos capítulos imitaban punto por punto un artículo publicado en el año de 1999 por un escritor de crimen, como si Rader estuviera guiándose por esa narrativa para él mismo escribir su historia. En julio de 2004, otro paquete fue encontrado en el buzón de devoluciones de una biblioteca pública.
contenía más material desconcertante. Entre otras cosas, BTK se adjudicaba el crimen de una joven de 19 años llamada Jake Allen ese mismo mes. Tras investigarlo, la policía comprobó que se trataba de una afirmación falsa. Jake Allen, en realidad, se había quitado la vida por su propia voluntad. BTK simplemente estaba jugando con las autoridades, mezclando verdades con mentiras para mantenerlos ocupados, y realmente lo que más le interesaba, mantenerlos en suspenso. Ese otoño, Rader estaba envalentonado y planeaba volver a actuar. Después de su captura, admitió que ya tenía incluso elegida a su próxima víctima, e incluso había fijado una fecha, octubre del 2004, para realizar su nuevo ataque. Pero antes de que pudiera concretarlo, decidió seguir alimentando su juego mediático. En octubre de ese mismo año, dejó un sobre dentro de una caja de envíos UPS en Wichita. Al abrirlo, los detectives hallaron una serie de tarjetas con imágenes recortadas de jóvenes atados y amordazados, un contenido por sí solo absolutamente perturbador, acompañadas de un poema amenazante dedicado a quien encabezaba la investigación, el teniente Kent Ladwell. También incluyó un documento al que tituló Autobiografía falsa, donde enumeraba datos de su vida mezclando hechos reales con ficción destinadas simplemente a despistar a las autoridades. Las autoridades divulgaron parte de esos detalles al público con toda la esperanza de que alguien reconociera al posible individuo detrás de esas pistas, pero nadie lo hizo. En diciembre de 2004 apareció otro paquete más. Esta vez, el paquete estaba en Murdoch, en Wichita. Dentro había una terrible muestra de su macabra colección de trofeos. La licencia de conducir original de Nancy Fox, guardada desde el año 1977, y una muñeca de moda con las manos y pies atados con ligaduras y una pequeña bolsa de plástico ceñida sobre su cabeza. Era la representación en miniatura de lo que le había hecho a Fox. Con este mensaje, si quedaba alguna duda, BTK dejaba claro que seguía siendo tan cruel y retorcido como siempre lo fue. La policía redobló la vigilancia y los esfuerzos, pero BTK continuaba sin rostro ni nombre. A comienzos de 2005, Rader hizo un intento más de provocación. Dejó una caja de cereales en la parte trasera de la camioneta de un residente, esperando que la policía la encontrara. En ella había mensajes y la promesa de más datos. Sin embargo, el dueño de la camioneta simplemente vio la caja y, sin entender su importancia, la tomó y la tiró a la basura. Días después, BTK envió una nota preguntando a la policía si habían encontrado su regalo en aquel vehículo. Los investigadores, atónitos, sin saber nada, empezaron a rastrear la ruta de la recolección de la basura y lograron entonces recuperar la caja de un depósito de desechos. Dentro hallaron más escritos y otra muñeca atada que simulaba a una nueva víctima. Lo más valioso, sin embargo, fue que este incidente aportó la primera pista visual. Las cámaras de seguridad de un estacionamiento cercano grabaron vagamente a un hombre colocando la caja en la camioneta y se apreciaba que conducía un Jeep Cherokee negro. La imagen era muy borrosa, pero bastaba para identificar al sujeto. Pero ese modelo de vehículo quedaría entonces en la memoria de los detectives. Ahora ya tenían una pista, ahora ya sabían a quién buscar, o al menos qué carro buscar. El orgullo de Dennis Rader fue su perdición. En sus comunicaciones, él empezó a considerar la posibilidad, imagínense esto, de ahora en esta era, utilizar medios digitales. Envió a la policía una pregunta peculiar mediante una nota. Quería saber si era seguro para él enviarles un disquete sin riesgo a ser rastreado. Esta pregunta simplemente nos deja algo bien claro. ¿Dennis Rader era un serial? Sí. ¿Era inteligente? No. Simplemente, durante décadas fue un tipo con muchísima suerte. Básicamente le estaba preguntando a la policía, oye, si te envío un disquete con evidencia de lo que he hecho, ¿es posible que me atrapes a través de esto?
Obviamente la policía no le iba a decir los riesgos que esto conllevaba. Cuesta creerlo, pero verdaderamente confió en la respuesta de las autoridades. Ellos le dijeron que no pasaba nada. Le dieron a través de un anuncio clasificado en el periódico la respuesta que él esperaba. En ese anuncio, redactado con un tono críptico, la policía le dijo, tal cual: Rex, está bien, el disquete es seguro. Rex era la palabra clave que BTK había indicado para confirmar que el mensaje era para él. Ingenuamente, Dennis creyó que los detectives estaban siendo honestos con él. Quizás su necesidad de demostrar superioridad lo llevó a un exceso de confianza. El 16 de febrero del año 2005, Rader envió a la estación de televisión un paquete que contenía un disquete de 3,5 pulgadas color púrpura, junto con una carta impresa, una medalla dorada y una fotocopia de la portada de una novela de suspenso. En la carta, él preguntaba si habían recibido su caja de cereales extraviada, entre otras cosas, y anunciaba que pronto estaría listo para revelar toda la historia de BTK. Los analistas forenses informáticos de la policía volcaron de inmediato el contenido del disquete. Aunque Rader había intentado borrar los archivos, no sabía que los archivos de Word guardan algo que se llama metadatos. Para su desgracia, el disquete tenía incrustada información reveladora. En las propiedades del documento de Word que se recuperó, se mencionaba que el último usuario que la había editado era nada más y nada menos que Dennis, y que el disquete, por si fuera poco, provenía de la Iglesia Luterana de Cristo. La sección de informática rápidamente buscó en internet y descubrió que en Wichita existía una Iglesia Luterana de Cristo, cuyo presidente del consejo era un hombre llamado Dennis Rader. Era una revelación impresionante y casi surreal por la manera en la que se dio. Tras más de 30 años, por fin un nombre real emergía como el posible BTK. Los detectives se frotaron los ojos al revisarlo. Dennis Rader, residente de Park City, en Wichita, hombre blanco de 59 años, casado, padre de familia, ex militar, graduado en justicia, funcionario municipal, presidente de la iglesia local. Encajaba sorprendentemente bien con el perfil, pese a su respetabilidad pública. Pronto recordaron el detalle del Jeep Cherokee negro registrado en el video de seguridad y casualmente Dennis Rader poseía justamente ese mismo modelo de vehículo. La coincidencia, o todas las coincidencias, eran realmente abrumadoras. Aún así, para llevarlo ante la justicia, necesitaban pruebas irrefutables y además que fueran directas contra él. Con la identificación virtualmente confirmada, la policía obtuvo una orden para recolectar de manera encubierta una muestra de ADN de Rader o de algún miembro de su familia. Vigilando a Dennis, notaron que éste acostumbraba a tirar la basura de su casa en bolsas plásticas. Rescataron algunas de sus bolsas de basura para buscar colillas de cigarro, vasos o cualquier objeto con saliva o algún rastro pequeño de líquido hemático. Pero aparentemente Rader era cuidadoso y no dejaba basura que pudiera dar fácilmente con su rastro. Sin desanimarse, recurrieron a un recurso ingenioso. Solicitaron a la Universidad Estatal, mediante una orden judicial, el historial médico de la hija de Rader. Sabían que su hija, Kerry, estudiante universitaria, se había realizado un examen de Papanicolau tiempo atrás. De esa prueba quedaba una muestra biológica almacenada. Al analizar el ADN de Kerry y compararlo con el perfil genético del caso de BTK, los resultados fueron contundentes. Los marcadores genéticos mostraban una relación de parentesco de primer grado con el donante desconocido. En otras palabras, el ADN del perpetrador coincidía al menos un 50% con el de la hija de Dennis Rader. Esto significaba que BTK era casi con seguridad el padre biológico de Kerry, es decir, Dennis Rader. Con esa evidencia científica, sumada a todo lo demás que ya tenían, por fin, después de tantos años, tantas décadas, tenían lo necesario para actuar.
El 25 de febrero de 2005, la doble vida de Dennis Rader llegó abruptamente a su fin. Aquella mañana de viernes, Rader condujo su Jeep Cherokee rumbo a casa sin imaginar que la trampa ya estaba tendida. Varias patrullas lo rodearon cerca de las intersecciones en Park City. Un agente se acercó a la ventanilla y apuntándolo directo con su arma le pidió que bajara. Dennis Rader, el vecino ejemplar, quedó esposado en cuestión de minutos. Cuando le informaron que debía acompañarlos al cuartel, él solamente asintió. Un policía le preguntó: «Señor Rader, ¿deduce usted por qué lo estamos deteniendo?» Dennis, con sorprendente calma, respondió: «Oh, tengo mis sospechas de por qué». Sin oponer resistencia, el hombre de rostro tranquilo, pero mirada vacía, subió al vehículo oficial. BTK, finalmente, estaba bajo custodia. La noticia corrió como pólvora. Esa misma tarde la policía realizó una rueda de prensa histórica. El jefe de policía de Wichita anunció solemnemente: «Señoras y señores, BTK está arrestado». La conmoción en la comunidad fue inmensa. El esquivo depredador resultó ser un hombre al que muchos habían tratado diariamente durante décadas sin sospechar absolutamente nada. Vecinos, compañeros de la iglesia y antiguos colegas miraban las imágenes de Rader esposado sin dar crédito a lo que estaban viendo. En simultáneo, los agentes registraron a fondo los lugares vinculados a Dennis, revisaron su casa de manera exhaustiva, incautaron su computadora, cámaras fotográficas, discos, cuadernos, todo lo que encontraron. En un cobertizo del patio encontraron una gran cantidad de objetos fetiche, lencería femenina escondida, fragmentos de ropa y recuerditos que Rader había tomado de sus escenas del crimen a lo largo de décadas y décadas. También hallaron documentos y recortes periodísticos que mostraban que Dennis daba de alguna manera seguimiento a la cobertura de sus actos. La iglesia luterana, donde oficiaba como presidente, y su oficina municipal en Park City también fueron cateados en búsqueda de evidencias adicionales. Todo empezaba a encajar de una forma escalofriante. Bajo interrogatorio, Rader tuvo poco margen para negarlo. Ante la abrumadora evidencia física y digital ya recopilada, Dennis terminó confesando, finalmente, ser BTK. Durante las sesiones con los detectives, se mostró extrañamente colaborativo y orgulloso, relatando con detalles tétricos cómo llevó a cabo cada crimen. Es por eso que en esta historia, a lo largo de toda esta historia, supimos tantos detalles, porque él mismo se lo dijo a los detectives, y es así como se empezó a escribir la terrible historia de BTK. Parecía casi aliviado por poder hablar al fin de sus logros, como él los llamaba, logros perversos. Incluso preguntó a los agentes sobre cuestiones insólitas. Quiso saber si le aplicarían la pena capital y si lo mantendrían en un pabellón especial de prisión o junto a los presos en población general. Su egocentrismo seguía intacto. El proceso legal siguió su curso. El 28 de febrero del año 2005, Dennis Rader fue formalmente acusado de 10 cargos por agresión en primer grado. En su primera comparecencia, el juez le preguntó cómo se declaraba. Rader, aconsejado por un defensor público, permaneció en silencio, por lo que el tribunal registró una declaración de no culpable. Sin embargo, para junio, Dennis decidió retractarse de lo que había dicho. El 27 de junio del año 2005, día programado para el inicio del juicio, Rader se declaró culpable de todos los cargos. Lo sorprendente fue cómo, al declararse culpable, aprovechó para narrar cómo había perpetrado cada uno de los 10 crímenes. El 18 de agosto del 2005 se celebró la audiencia de sentencia de Dennis. Como Kansas no tenía pena capital en los años en que los crímenes sucedieron, la condena máxima posible era la cadena perpetua. Durante la audiencia, los familiares de las víctimas dieron testimonios cargados de dolor, ira y lágrimas. Por primera vez, Rader mostró incomodidad, bajando la cabeza. Cuando habló, pronunció un discurso de más de 30 minutos en el que pidió perdón a su familia, a su iglesia e incluso a la policía. Sin embargo, sus palabras fueron percibidas como vacías y egocéntricas. El fiscal incluso
las comparó con un discurso de aceptación de un premio, por lo desconectadas que estaban del sufrimiento real. El juez lo condenó a 10 cadenas perpetuas consecutivas con un mínimo de 175 años antes de poder optar a libertad condicional, lo que equivalía prácticamente a pasar el resto de su vida en prisión. Con 60 años, Rader fue trasladado inmediatamente a la prisión de máxima seguridad de El Dorado, en Kansas. Tras su captura, los investigadores revisaron casos sin resolver en Wichita y todos sus alrededores para comprobar si Rader tenía más víctimas. Rader aseguró que nunca cometió más de los 10 crímenes que se le atribuyen. Según él, si hubiese tenido más víctimas, lo habría dicho, obviamente para ganar más reconocimiento. Admitió, sin embargo, que en varias ocasiones siguió y planeó atacar a otras personas, aunque nunca llegó a hacerlo por distintos motivos o imprevistos que surgieron en el camino. Comentó con frialdad, con estas palabras: «Hay mucha gente con suerte por ahí», refiriéndose a quienes como Anna Williams lograron escapar casi de manera accidental de convertirse en parte de su terrible lista. Dennis Rader pasó de ser un ciudadano respetado a uno de los criminales más infames de la historia de los Estados Unidos. Su caso dejó lecciones amargas sobre la naturaleza del mal y los errores que pueden ocurrir en una investigación. Por años, por décadas, BTK burló a la policía gracias a su aparente normalidad y a algunas fallas inevitables de la época. En los años 70, por ejemplo, no existía el ADN como una herramienta de identificación. Los perfiles psicológicos eran muy básicos y Rader aprovechó cada elemento para ocultar sus actos, para ocultar su culpa. Hubo momentos en que estuvo a punto de ser descubierto, como cuando Kevin Brick sobrevivió o cuando dejó huellas genéticas en el 86, pero factores tecnológicos y fortuitos lo mantuvieron fuera del radar. Al final, fue su propia arrogancia la que dio a las autoridades el hilo para desenmarañar todo este misterio. Tras su sentencia, Paula Dietz, la esposa de Dennis, por 34 años, obtuvo el divorcio de manera inmediata y prácticamente desapareció de la vida pública junto con sus hijos, intentando reconstruir sus vidas bajo la sombra de todo lo ocurrido. Kerry, la hija de Rader, tardó años en procesar que el cariñoso padre que ella conoció durante toda su vida era en realidad el autor de atroces crímenes en serie. En el año 2019, ella misma publicó un libro titulado La hija de un serial, donde relata su travesía de trauma y búsqueda de fe para sobrellevar la verdad. En una entrevista llegó a decir que, aunque ha perdonado a su padre en un sentido espiritual, no olvida ni justifica el monstruo que lleva dentro. Por su parte, Dennis Rader fue ingresado en aislamiento por su propia seguridad en la cárcel. Hoy, al día de hoy, a sus 80 años de edad, Dennis Rader sigue cumpliendo su condena y así seguirá hasta el último día de su vida. Según informes recientes, su salud se ha deteriorado. Su propia hija lo describió tras una visita en el 2023, hace 2 años, como un ser que está pudriéndose en vida. Ha perdido estatura, ha perdido peso y está en silla de ruedas. Que esta historia sirva como un claro ejemplo de que a veces el monstruo no luce como un monstruo y puede estar viviendo una vida común justo al lado nuestro, hasta que un día la verdad sale a la luz con toda su terrible fuerza. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias. Hola comunidad, ¿cómo están? Oigan, últimamente hemos recibido cada vez más mensajes de ustedes diciéndonos que no se enteran de nuestros estrenos y actualizaciones a pesar de ser suscriptores en YouTube de nuestro canal Criminalmente. Hoy les traigo un pequeño tutorial súper rápido además para resolver este problema y muy sencillo. Hay que activar todas las notificaciones de nuestro canal porque a veces YouTube no les avisa de nuestros nuevos episodios por una cuestión meramente de configuración, pero con estos sencillos pasos estarán siempre en primera fila
para cada estreno. Número 1. Nos vamos al canal de Criminalmente. Número 2. Encontraremos la campanita que está muy cerca del logo de Criminalmente o debajo de cada video. Número 3. Le vamos a dar clic en la campanita y en el menú que se despliega vamos a seleccionar la opción o palabra que dice todas. Listo. A partir de ahora te deben de llegar todas las notificaciones. De esta forma estarán conectados con cada historia que subamos. Comunidad, de verdad, muchas gracias por ser parte de Criminalmente y por tomarse este momento para activar las notificaciones. Con esta sencilla acción se aseguran de no perderse ningún post, avance, capítulo y estreno en vivo de Criminalmente, donde semana a semana exploraremos juntos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.